Hoy está aquí, pues para mí una mujer extraordinaria, ¿sí? Estoy hablando de Janine Otálora, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Primero vamos a recuperar contigo, Raquel Flores, la sesión del sábado del tribunal, donde yo llegué a decir que el tribunal anularía, por la información que yo tenía, anularía la elección de gobernador. Debo decir que me equivoqué yo. Y como he escrito, qué bueno que me equivoqué yo y no que se equivocara el tribunal. Raquel Flores. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el sábado el triunfo de la gobernadora electa Marta Erika Alonso, esto en el estado de Puebla. Con 4 votos a favor y 3 en contra, los magistrados desecharon el proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdés y determinaron que no hubo falta de certeza en la elección celebrada el 1 de julio pasado, por lo que no procedió la anulación. La presidenta del máximo tribunal electoral del país, Janine Otálora, dio el voto decisivo que validó la elección y triunfo de la abanderada de la coalición por Puebla al frente, que integraron los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Se confirma la validez de la elección de la gubernatura en Puebla. En consecuencia, la entrega de la constancia de mayoría a favor de Marta Erika Alonso Hidalgo, postulada por la coalición por Puebla al frente. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 23:45 del 8 de diciembre de 2018, se da por concluida. Con la resolución del Tribunal Electoral se desechó la impugnación hecha por Morena y su candidato Luis Miguel Barbosa, quienes argumentaban diversas irregularidades en el proceso electoral en Puebla, entre ellas la supuesta intervención del gobernador de la entidad, Rafael Moreno Valle, y la custodia de los materiales electorales, mismas que fueron insuficientes para acreditar las anomalías. Por lo anterior, Marta Erika Alonso tomará protesta el 14 de diciembre como gobernadora del estado de Puebla, quien la noche del sábado, luego de conocer la resolución del Tribunal Electoral, en un videomensaje admitió que gobernará para todos los poblanos y refrendó su compromiso de trabajar de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador por el bien de Puebla. Joaquín Auditorio, el reporte. Gracias, Jan. Gracias, Raquel Flores. Bueno, hoy Andrés Manuel López Obrador, el presidente López Obrador, en la mañanera dio a conocer que próximamente no visitaría Puebla. Punto. ¿Por qué? Pues porque no. Porque ganó a través de este fallo judicial, perdió pues su candidato Miguel Barbosa, a quien le ofreció un cargo en su equipo. Yo le aprecio mucho pues a Janine Otálora, le decía, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que he aceptado venir a este estudio porque pues, tú nunca sales. Janine, gracias por venir. Buenas tardes, Joaquín. La jornada, la del sábado, en donde tú te convertiste en el centro, y he visto unos ataques, Janine, que me recuerdan los ataques del 2006 al mismo Tribunal Electoral, claro, con otros actores, pero incluso de uno de los ministros, del ministro ponente del proyecto para anular la elección, el magistrado Vargas, que se te fue a la yugular ayer, el sábado, durante la sesión pública, y tú no dijiste nada. Fue una sesión difícil. Creo que hay que explicar que en muchas ocasiones, en momentos con temas particularmente delicados, todos los integrantes del tribunal estamos en un cierto estado de tensión, que es totalmente normal, totalmente comprensible, porque además ya estaba corriendo el tiempo, digamos, la toma de posesiones el próximo 14 de diciembre, es este jueves, y hay una cierta tensión, un cansancio. Entonces eso hace obviamente que cuando llegamos a la sesión pública, en algunas ocasiones llegamos de alguna manera alterados o tensos antes de iniciar un debate. Ya hemos tenido sesiones difíciles entre nosotros, sesiones que se han visto también en otras integraciones, no es sí, algo especial de esta. Y claro, uno dice, hubiese sido mejor que nos quedáramos exclusivamente en el debate jurídico sobre la validez o la nulidad de esta elección de gobernador. Bien, el punto estaba 3 votos, el pleno del tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene 7 integrantes, ¿sí? 3 de ellos, 3 magistrados estaban a favor de la anulación, 3 estaban a favor de no anular, y te tocó a ti el desempate público. Así es, me tocó dar el voto que iba ya sea a confirmar o a anular la elección. Me lo recordó mi par, incluso usted tendrá que llevar el desempate. En efecto, es la regla cuando uno toma la presidencia y lo asumo plenamente. Se da el desempate y gana por un voto, 4-3, finalmente la posición de confirmar esta elección, porque, y lo reitero, estoy plenamente convencida, jurídicamente no había los elementos para poder anular un comicio, unas elecciones en las que primero había una diferencia entre primer y segundo lugar cercana al 4%. Que eso podría llegarse algún día a un supuesto de esta diferencia, y que sí se acredite que durante todo el proceso hubo constantemente violaciones. En este caso no se acreditaron. Se impugnó por parte de Morena ante el Tribunal Electoral de Puebla muchos temas, entre otros rebase de tope de gastos, indebida utilización de los medios de comunicación, adquisición de tiempos en radio y televisión, intervención del gobierno, violación al artículo 134 constitucional. Todo esto el tribunal local le dice a Morena y a la coalición que no se acredita, que no se da. Cuando viene Morena ante la sala superior, todo eso ya no lo impugna, es decir, queda contenta con la respuesta que recibió por parte del Tribunal Electoral local. Y esto nos permitía establecer que en efecto impugna lo del laboratorio electoral, impugna actos vinculados a partir de la jornada electoral. Desde la detención de 11 brigadistas de Morena, la existencia de un laboratorio electoral, la compra de votos el día de la jornada, el proceso de desincorporación de los paquetes electorales, y trae algunos otros temas, el robo de la papelería electoral por parte del gobierno con esta camioneta que se voltea y al accidentarse salen los paquetes, violencia el día de la jornada electoral en casillas y la pérdida de la custodia, de la cadena de custodia de los paquetes electorales. ¿Y si hubo pérdida de la cadena de custodia? A ver, aparentemente todos estos agravios que estoy yo diciendo, el mismo ponente en su proyecto dice que no le asiste la razón a Morena. O sea, ni laboratorio electoral, magistrado Vargas Valdés. Así es, ni del laboratorio electoral, ni de la compra de votos. Sí hubo violencia en 52, 59 casillas. Sí, me lo confirmó Pamela San Martín. Pero no fue de una entidad suficiente. No por ello hago menos el problema de la violencia. Sí. Fui la primera en denunciarla durante todo el proceso electoral. El punto donde él, en el proyecto, se establece que hay que anular es porque se rompe la cadena de custodia, y enseñó videos, en efecto, en los que se ve entrar gente a la bodega. En mi opinión, revisando todo lo que había en autos, esta bodega es una bodega de cerca de 7,000 metros cuadrados, que es una bodega que tiene este instituto local para guardar todo, incluido automóviles. O sea, hay una parte reservada, nos dicen los integrantes del OPLE, para guardar la paquetería electoral, pero se ve que estaba abierto. Yo no quiero prejuzgar sobre si actuaron bien o no actuaron bien los integrantes del OPLE. Hay una queja presentada por Morena ante el Instituto Nacional Electoral. Ya se pronunciará en su debido momento el instituto. Para mí, este problema de cómo se custodiaron los paquetes después de la jornada electoral, después del cómputo distrital, no era suficiente para anular una elección. ¿Por qué? Nosotros ordenamos el recuento voto por voto, casilla por casilla. Lo hicimos aquí en la Ciudad de México. Sí.
La diferencia siguió manteniéndose entre el primer y segundo lugar. No se advierte en la documentación de este recuento que los paquetes hayan llegado violados, digamos, alterados, que eso un juez sabe cuando está reventado un paquete, cuando faltan sobres adentro del paquete. No se advirtió esta situación. Por ende, tengo yo que, además de que no se hayan, en su caso, cuidado bien los paquetes, esto me tiene que demostrar que se alteraron los paquetes, primero. Y aún en el supuesto de que se hayan alterado los paquetes, ya en sentencias que yo misma dicté, aprobé en la Sala Ciudad de México, lo que hace el juez es irse al cómputo distrital, o si este ya no tiene validez a raíz de nuestro recuento, es irnos a las actas de casilla para ver si hay diferencias notorias que nos hacen presumir que se alteró el paquete electoral. Y aquí la decisión del juez es donde se vuelve muy difícil. Es anular todo un proceso electoral, anular 3 millones de votos de la ciudadanía, porque no se cuidaron probablemente bien los paquetes. Tenemos que tener mucho cuidado en qué es lo que hacemos, más aún en causas que son posteriores, incluso, insisto yo, al propio cómputo distrital, porque en ningún momento dicen que se afectó la cadena de custodia en el traslado de las casillas a los consejos distritales, situación que sí ocurrió en Monterrey, en donde incluso se abandonaron paquetes en las calles. Era muy distinto. Bien. A ver, pues aquí dice el magistrado y compañero, estoy hablando con Yanino Tálara, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dice Vargas Valdés, primero, ¿es válido que se haga público un proyecto? Pues yo no, ¿hay antecedentes? ¿Hay antecedentes? Hay antecedentes en el caso de una elección en Michoacán, en el caso de la elección de gobernador de Colima, que se toma un acuerdo por el Pleno y se decide subirlo a la página de internet de Pero aquí se subió lo subió a través de su cuenta de Twitter. Así es, así fue. ¿Había un acuerdo entre ustedes? No lo había. Bien, dice que debió someterse a votación el miércoles cuando estaban ausentes 2 magistrados, pero había quórum con 5. En efecto, había quórum con 5. Aquí lo que creo que es importante que se conozca es que el proyecto se circula, se nos entrega a nosotros el domingo cerca de las 10, 11 de la noche. Es un proyecto muy exhaustivo, debo reconocer la calidad del trabajo que hizo el magistrado ponente. Es un proyecto de 500 cuartillas, sí, un expediente de cerca de 5,000 constancias, y que en efecto en su ponencia se requirió de varias semanas para elaborar este proyecto por lo complicado y lo técnico de todos los motivos de inconformidad. Nos lo entregan el domingo en la noche. Él mismo un poco lleva las actividades internacionales. Teníamos un evento en Cancún lunes y martes y por ende empezábamos a poder estudiar ya detenidamente a partir del miércoles. Y tomamos finalmente 5 días para estudiar esto, revisar constancias y formar de manera sólida nuestro propio criterio. Y sacar una elección de gobernador cuando el Pleno no está completo y cuando no nos apremia el tiempo, me pareció a mí muy importante. Pero él dice que fue porque con estos 5 se hubiera anulado la elección. No lo sé, yo no conozco la votación que se hubiese dado en este caso, sí, si hubiese sido la misma que se dio el sábado, pero ese es un cálculo que yo no hice, que yo no tenía. También dice el magistrado Vargas Valdés, queda la sospecha de ciertas tácticas dilatorias que se han dado aquí que tienen que ver con atrasar las resoluciones. No, el proyecto, y lo dije, este asunto estuvo en la Sala Superior 7 semanas en total. Entonces la tardanza, digamos, en resolver fue más elaborar el proyecto. Una vez circulado el proyecto, el Pleno tomó 5 días
para estudiar el expediente y salir a sesión. Dijo también el magistrado Vargas Valdés: me preocupa que estemos haciendo cálculos para ganar votaciones, me preocupa esa transparencia de que tanto hablamos se quede solo en discurso, donde el justiciable simplemente esté a las expensas de los cabildeos que existen para influir en la votación de este pleno. Así lo dijo en el pleno. Pues. Así es, así no hay mayores cabildeos a lo que él nos dice. Todos recibimos a las dos partes, tanto la coalición de Morena como la coalición del PAN, recibimos a los candidatos. Yo incluso lo recibí siempre con algunos de mis colegas, lo hicimos público en nuestras agendas. Es una práctica escucharlos. Dice también que la verdad, terminó diciendo, de lo que ocurre en ese tribunal con este tipo de prácticas saldrá a la luz pública tarde o temprano. Yo no sé a qué se refiere y si tiene algunos elementos o elementos de sospecha, lo mejor es hacerlos públicos. Y proceder, ¿no? Totalmente. Y terminó diciendo que él y otros magistrados fueron sujetos a presiones, amenazas e intimidación. Ahí reiteraría lo mismo, es que en ese caso, sobre todo en caso de amenazas, el juez tiene que denunciarlo. Tú que votaste, diste este voto definitivo, ¿tú fuiste sujeta a presiones, amenazas e intimidación? Para nada. Para nada. No tuve ni presiones ni amenazas, nada. Por su parte, Morena dice que la elección de gobernador no fue una elección ni limpia ni libre, como le expuso el proyecto del magistrado José Luis Vargas, y fue testigo la ciudadanía poblana. Dijo: con esta sentencia la justicia electoral en nuestro país ha muerto, dice Morena. 4 magistrados, incluida su presidenta, o sea, tú, Yanino Tálora, no resistieron las presiones políticas y la capacidad corruptora de Rafael Moreno Valle. Esta sucia operación no puede quedar impune. Por el bien de nuestra sociedad se debe investigar quiénes fueron los operadores de esta maniobra. Si tienen, volvemos a lo mismo, si hay elementos en una transparencia total, que se denuncien, que se investiguen. El problema cuando en la justicia electoral es que resolvemos conflictos, pero son conflictos que giran en torno al poder político, y eso hace que las decisiones son más complicadas, que el ambiente es muchísimo más tenso. Resolvimos aquella elección muy cuestionada también, Coahuila, la gobernatura de Coahuila, la gobernatura del Estado de México, que sesionamos en pleno, además 7. Estuvo el asunto del Bronco, estuvo el asunto del fideicomiso, que también hemos sido cuestionados, y nunca habrá una decisión en el que las dos partes digan: estoy convencido de los argumentos. Déjame poner unos anuncios y regreso con la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanino Tálora, con lo que dijo Andrés Manuel López Obrador sobre este fallo. Sigan los comentarios de López Origa en el Twitter, @LópezOriga. Dice Morena: los 4 integrantes de la Sala Superior que convalidaron el fraude, o sea, tú y los otros 3 magistrados, convalidaron el fraude, ¿sí? Primero. Son parte del antiguo régimen. O sea que te acusa Morena, los acusa de convalidar un fraude. Para convalidar un fraude tenía que haber sido acreditado en el expediente, me parece. Y dice: por decisión de la mayoría de la población, México ya cambió, estamos construyendo la 4ª transformación, vamos a seguir trabajando, impulsando el cambio para que en todo el país exista una verdadera democracia. Pero aquí lo delicado es esto, ¿sí? Que con esta, dice Morena, que con esta sentencia la justicia electoral en nuestro país ha muerto, que no resistieron las presiones políticas y la capacidad corruptora de Moreno Valle, que esta sucia operación no puede quedar impune, que se debe investigar quiénes fueron los operadores de esta maniobra, y que ustedes 4 que convalidaron el fraude son parte del antiguo régimen. Obviamente no comparto. La justicia electoral es una justicia sólida, es una justicia robusta. La democracia en México está, yo diría, cada día mejor. Acabamos de vivir las elecciones más complejas que ha tenido México. Acabamos de vivir elecciones en las que la gente salió a votar de manera masiva, en paz y sobre todo de manera libre. O sea, votaron
realmente por quien quisieron en todos los ámbitos, y estas elecciones nos llevaron a un verdadero cambio de quienes van a asumir las políticas públicas. Entonces, considero que tanto la democracia como la justicia electoral son fuertes. Bien, López Obrador dijo, fue una declaración equivocada y antidemocrática, ¿sí? Nunca dejamos de condenar estas prácticas antidemocráticas. Dice, ya fue una decisión que tomó el tribunal, un tribunal que por cierto se integró en lo que llamo y cada vez más se da a conocer, espero, como el viejo régimen, con las prácticas que se llevaban a cabo. Forma justamente parte de esta democracia el que toda la ciudadanía, todos los actores involucrados puedan criticar nuestras sentencias, decir por qué están a favor, los porqués están en contra, y es tan respetable su divergencia como son respetables nuestros criterios jurídicos. Y dice por último que es una típica maniobra antidemocrática de respetar la Constitución y las leyes en la forma para violarlas en el fondo. ¿Sí? Que se sentaban los jefes de los partidos con buenos vinos en un buen restaurante, con buena comida, y ahí se dividían los cargos. Aquí esta sentencia fue aprobada en una sesión pública con las diferencias válidas en un órgano colegiado en cuanto a qué sentido hay que darle a las pruebas que hay, qué interpretación hay que darle a la demanda que nos es presentada, y esto forma parte justamente del juego democrático y es lo que fortalece nuestra democracia. En fin, dice que es una decisión equivocada, que la va a respetar, pero que es equivocada. Y respeto su posicionamiento, su visión de esta decisión. Yo sigo totalmente convencida de mi voto. Bien, Janine, pues te aprecio mucho que hayas aceptado venir esta tarde en este día pues tan importante, después de la jornada del sábado, después de las reacciones de ayer domingo y de hoy mismo, ¿sí? Y luego está el otro conflicto, el de los salarios, el de la suspensión de la Corte a... Bueno, es una suspensión casi en automático se da, ¿no? ¿O no? Tengo entendido que no siempre se da, pero ahí dejaría más ese tema a la Suprema Corte de Justicia. Pero es que pasa por ustedes también. Obviamente, vaya, la decisión que tomó la Suprema Corte le impacta a todos los poderes. A todo el Poder Judicial. Bueno, a todos. Y a todos, porque finalmente es la ley de remuneraciones, es decir, se está determinando que por el momento no se puede aplicar hasta en tanto se resuelva el fondo de la acción de constitución. Sí. Bien, pues gracias, Janine. Muchísimas gracias. Hayas venido. Y espero verte pronto. Gracias por el espacio. Buenas tardes. Gracias. No, al contrario, gracias a ti por venir.